El final del devocional fue uno muy particular. No voy a copiar las palabras de la semana pasada de la pastora pidiéndole a la sierva del Señor que predicara, porque no quiero que eso se detenga. Sin embargo, yo vengo a decirle a la iglesia algo que pues ya fue planteado. Así que yo deseo que usted escuche y lo desarrolle conmigo, porque sencillamente la mesa fue servida. Ahora sencillamente nos vamos a parar a levantar a comer el manjar. Así que regáleme un momento sobre sus pies para yo leer la Biblia, establecer la lectura y poder desarrollar el mensaje. El libro de Mateo, capítulo 17. Capítulo 17. Dice así a la letra el versículo 1 en adelante, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el del sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Padre, te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna tras vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú lo envías. Señor, hay una invitación hoy a levantarnos una vez más. Semana tras semana insistes en decirnos: levántate. Es tiempo, Señor, de que podamos accionar esa verdad ya dicha por ti. Así que te pido en el nombre de Jesús la gracia y la sabiduría, no solamente para mí, sino para el pueblo, Señor, y que podamos experimentar lo que tú quieres que experimentemos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede usted sentarse, amado. Esa es una de las frases que se mencionaron hace un momento. De alguna manera se percibe la fatiga, el cansancio, la preocupación. Y eso es muy normal en los seres humanos. Y no es porque estamos en la iglesia. No sé si usted ha logrado discernir esa parte de que la tristeza no es por estar en la iglesia. La diferencia en cuanto a otro escenario y la iglesia es que usted aquí no disimula, aquí usted no aparenta, aquí usted no se distrae. Si usted está en la playa en la mañana de hoy, usted va a seguir igual de triste, pero usted disimula. Si usted se va de vacaciones, usted disimula. Pero la tristeza siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque tiene un problema. ¿Por qué? Porque no entiende algo. Oiga, y cuando usted se fatiga por distraerse, cuando usted reposa su cabeza en la almohada, a usted le va a tomar más tiempo reponer la tristeza. ¿Por qué? Porque tras que está cansado, sigue triste y el problema sigue. Por lo tanto, es peor. Pero somos así. Es más fácil adaptar y decir: espérate, mi tristeza es porque estoy aquí, déjame distraerme. Y eso ocurre mucho. Ahora, Dios
Nos dijo en el devocional, levántate. Y la lectura en la porción, aunque la historia continúa un poco más elaborada, la lectura que traigo termina diciendo, levántate y no temas. ¿Ve? ¿Qué quiere Dios? Pues mire, yo voy a comenzar a dar las ideas y usted poco a poco arma el rompecabezas conmigo. Y vamos a empezar de lleno. Dios está esperando que usted y yo aprendamos a creer. Mire lo que acabo de decir. Dios está esperando que el creyente aprenda a creer. Usted y yo llegamos a la iglesia, aceptamos al Señor, de repente hay una explosión interna, usted se goza, se deleita, celebra, le dice a todo el mundo que es creyente. La vida comienza entonces a pasar factura, como ya expliqué y mencioné, y de repente usted está esperando una salida. ¿Por qué? Porque usted leyó que en la Biblia dice, la Escritura dice, que Dios dice que con la prueba Dios le da a usted una salida. Perdón. Entonces, usted experimenta algo interesante. ¿Qué hago en el tiempo de la crisis? ¿Qué hago en el tiempo de la crisis? Pregúntese. La Biblia me enseña a llorar y algunos lloran. La vida me enseña a leer la Biblia y unos leen. La Biblia enseña que oremos y unos oramos. Sin embargo, y es otra frase que se mencionó en el devocional al final, en la administración, Dios nos invita a creer. Pero en ningún sitio hay el paso 1, paso 2 y paso 3 de cómo creerle a Dios. Entonces, ¿qué Dios me estará queriendo decir? Porque en la crisis yo no sé cómo conducirme. Estoy triste. Dios está esperando que una iglesia decida aprender a creer. Y vamos a estar hablando de eso. Ahora, segundo punto. Y no lejos de este, pero permítame expresar un segundo punto. La Escritura también a mí me dice que yo necesito saber dónde estoy parado en cuanto a mi relación. Yo necesito saber, y todo el mundo que yo le pueda preguntar aquí en esta mañana dice que ama al Señor. Amén. Ay, 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 vea acá, ¿usted ama al Señor? Gracias. Me asusté. Decimos que amamos al Señor. Y usted canta al Señor. Y muchas de las canciones que gracias a que aquí se escogen bien y somos cuidadosos en eso, somos celosos en eso, la adoración es celoso en eso. Muchas de esas canciones apelan a lo que pueda hacer el amor. Y usted entra en el conflicto, ¿verdad que sí? Porque a veces en X cántico usted adora, usted alaba, usted exalta al Señor, incluso se derrama, siente las cosquillas, algunos dicen que se le paran los pelos de la piel y usted piensa que está en el cielo pequeño. Sin embargo, una vez termina eso, la crisis regresa, el corazón se compunge y decimos, ¿qué pasó? O sea, qué capacidad o qué interesante nos resulta el que en un momento podemos estar bien cerca y 30 segundos después sentirnos en el piso, en el suelo, distantes de lo que debe de ser. ¿Sabe por qué?
Y vuelvo y repito, dije que tenemos que saber dónde estamos parados. Usted sabía que usted no va a poder obedecer, por ende no va a poder amar a quien usted no respeta. O sea, yo puedo pasar una vida, y lo he hecho la mitad de ella, tratando, no voy a hablarle de lo que puedo predicar, estoy hablando ahora de mí, tratando de escudriñar lo que aquí dice que yo debo de hacer, el mantener la profesión, dice Pedro, el mantener mi relación, nos ha ministrado el Espíritu de mil maneras. Sin embargo, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan las experiencias con el Señor y de repente te das cuenta que hay una realidad que no puedo sacar y es la que acabo de decir. Usted nunca va a obedecer, por ende amar, a quien usted no le tiene respeto. Y usted no le tiene respeto a alguien porque sí. El porque sí. Usted le tiene respeto a quien usted considera que se lo ha ganado. Porque dígame si es cierto o no que aún a los jefes en el tiempo en que vivimos no se le para de frente las personas, no diga usted, y desafía. Dígame si los padres podemos decir ahora en la psicología 102 que vive el mundo, cuando el hijo recrimina o dice algo, el porque sí de antes, que yo contestar en casa un porque sí de mi papá. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. ¿Se acuerda de esas frases alguno de ustedes? Que yo preguntara el por qué. Iba acompañado de te duele. Y un poquito más adelante le añadías un sóbate. Vuelvo y repito, usted no va a obedecer, y añado amar, y voy a explicar por qué, a quien usted no respeta. Entonces, hay dos escenarios que quiero mezclar. Necesito aprender a creer y necesito saber en dónde estoy parado con respecto a respetar a aquel que proclamo como Señor en mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque si la canción me mueve, aleluya, tú eres mi Dios y mi Rey. Pero si la canción no me mueve, sigo. Y como bien dijo la sierva, por más que adoración cante media hora más, mi tristeza me sigue dominando y me embarga. ¿Por qué? Porque no he entendido que en el lugar donde estoy parado en este preciso momento, y aquí hay muchos parados en ese momento ahora mismo, lo que Dios está esperando no es que yo sea Superman. Lo que Dios está esperando no es que yo declare ni profetice, sino que aprenda a creer que no importa lo que me esté pasando, el amor de Dios me sigue sosteniendo y me va a cruzar al otro lado. Y no solo me cruza al otro lado, Dios promete que en su sabiduría, que logro entender cuando estoy conectado, en esos momentos en que estoy de buen ánimo y decido entender lo que Dios trata conmigo, que logro ver su sabiduría, Dios me está diciendo, mira Carlos, es que tú tienes que creer que mi sabiduría es perfecta, que mi amor sobre ti es verdadero y que lo que tú estás pasando no va a terminar como tú crees, sino como yo he dicho. Yo necesito aprender a creer eso. La voz me está diciendo que yo no sirvo.
La voz me está diciendo que soy un fracaso. Pero yo tengo que aprender a creer y seguir diciendo, no para que usted me escuche, sino para que yo aprenda que Dios no se equivoca, que Dios al que llama capacita y que hay una salida juntamente con el quebranto que estoy viviendo. Y usted tiene que comprender esas verdades. Y que cuando usted deja de ver la Escritura como una oportunidad de qué agarrarse, sino como la revelación del corazón de aquel que tenemos que conocer, usted dice, realmente que yo no puedo adorar a Dios por lo que Él me haga o por lo que alguien me diga, sino que por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo. Entonces ya no hay la interrogante de si termina o no, porque vuelvo y repito, voy a comenzar a ver a Dios por lo que ya hizo. Y si ya hizo, ya terminó, consumado fue, terminado fue, por lo tanto, tengo de qué sostenerme. Yo tengo de qué sostenerme, tengo de qué agarrarme. El problema es que de repente nos sentimos desorientados, desubicados. Y mire hasta dónde voy a llegar en las ideas de presentación. Yo le doy gracias a Dios. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque aquí se escoge lo que se canta. Y le doy gracias a Dios por esa vez que dijo, te voy a enseñar. ¿Sabe por qué? Porque hoy se canta mucha canción que apela a la emoción. ¿Por qué? Porque hoy se vende la música. Y cuando usted no tiene base y vive de una alabanza que lo que apela es la emoción, usted sencillamente pende de un aire, de un hilo, del aire. Usted se está sosteniendo de un ganchito. Usted no tiene los pies en la tierra. Pero cuando usted tiene base, aun cuando fuese el momento, porque las canto, de cantar esa alabanza que pueda ser más emotiva que bíblica, oiga, yo permanezco de pie. Pero cuando usted se lo lleva a la corriente, mientras la alabanza esté sonando, usted está en victoria. Pero cuando la alabanza se acaba, usted se desploma. ¿Por qué? Porque bien claro la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, yo tengo que aprender a creer. Yo tengo que aprender a querer porque mi corazón me engaña. Y mi corazón no le gusta alabar a Dios. A mi corazón no le gusta. A mi corazón no le interesa alabar a Dios. Por eso es que la Escritura habla de que Cristo se forme en mí. Por eso la Escritura habla de un nuevo corazón. Por eso la Escritura habla de una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, establecidas unas ideas, ¿por qué el texto? Hace semanas nos tocó predicar Domingo de Ramos. Así se llama, por favor. Primer domingo de la semana mayor, Domingo de Ramos. No entremos en chiquilladas. Y yo le decía a usted que era tiempo de expandir nuestra experiencia con el Señor. Y recuerdo que estaban nerviosos y luego escuché los mensajes del viernes, aquí el mensaje del domingo. Ya usted conoce la experiencia. Fue una semana interesante, muy bonita y muy enriquecedora. Sin embargo,
yo traté de decirle a la iglesia, hablando de conocer más a Cristo, el hecho de que lo que ocurrió un Viernes Santo no comenzó un Viernes Santo o miércoles, como muchos teólogos ahora dicen, sino que comenzó antes. La victoria que se celebra en esa entrada triunfal no es solo el hecho de haber físicamente entrado a Jerusalén montado en un burro, sino era la victoria de la cruz. La decisión de Cristo de, a pesar de lo que iba a vivir, de no detenerse, de no dar vuelta atrás, sino sencillamente extenderse hacia lo que está delante. Yo le decía eso a usted, que Dios no es un Dios que improvisa, que Dios no es un Dios que sencillamente se encuentra las cosas de frente, sino que está determinado a algo conmigo. Y cuando Él está determinado a algo, nadie lo desvía de eso. Lo que Dios se ha determinado contigo, nadie lo podrá impedir. Nadie. Y yo le decía que esa entrada, el antes y después, es más espectacular de lo que creemos. Porque le decía que ese día comenzó con una visitación anterior a una tumba donde Dios pega un grito y dice: Lázaro, ven fuera. Y entonces, ¿cuál es la relación conmigo? Que días más tarde Jesucristo entra a una ciudad porque ya no era para gritar un Lázaro ven fuera, sino a una humanidad: sal fuera. Un Carlos Santiago, un José, un Pedro, una María, una Carmen. Ven fuera. Era la victoria de la humanidad. Que no fue por casualidad, que no fue por un choque imprevisto, que no fue algo que se evitó, sino que algo que estaba en una agenda, que a pesar de que el ser humano no lo entendiese, ocurriría para victoria de la humanidad. Recuerdo que después me enviaron, porque fue de esa manera, me enviaron a Caguas a predicar. Y allá en Caguas, yo trataba de mantener el mismo pensamiento. Y yo quería decirle a gritos: no vea las palabras como algo cotidiano, como algo tradicional. E incluso no vieran aquellas gotas de sangre que caían como algo más en una historia que contar. Porque cada una venía para hacer algo en especial. Si usted no lo ha escuchado, lo invito. Está allí está en la página de la iglesia. Cada detalle de Dios la iglesia va a necesitar comenzar a comprenderlo para saber delante de quién está parado. Y podamos comenzar a darle el respeto que merece a ese que proclamamos, Señor, en nuestra vida. Hasta que usted y yo no entendamos que aquí no hay casualidades, que aquí no hay inventos, que aquí no hay choques sin ningún sentido. No. Aquí hay un plan perfecto que fue consumado. Que es el único que nos puede sostener en el quebranto que nos encontramos. Donde de repente ya no vas a necesitar, amado. Yo creo que usted y yo nos tenemos que poner de la misma manera. Déjeme ver cómo digo esto, perdóneme. Porque me iba a ir muy a la ligera y es algo en que fracasamos mucho. Me explico. Iba a decir, lo que voy a decir lo iba a comparar con las famosas dietas. Mañana empiezo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mayoría nunca empieza, así que déjeme retractarme. Pero lo que quería transmitir era esa
Ese determinar, déjame ver qué más puedo alcanzar. Déjame ponerme una meta. Y la realidad, amado, es que hoy vivimos en una sociedad sin metas. Hoy hay una sociedad que no tiene sueños. La vida nos los está robando. La vida nos los está quitando. Las maestras que puedan estar aquí saben que ya a los niños no les interesa estudiar. Hay un % bien grande. Siempre usted tiene que estar ahí porque Dios le permite encontrar 1, encontrar 2, encontrar 3. En los trabajos, amados, ya no hay metas. Sencillamente pisoteamos a lo que está al lado para alcanzar lo que queremos. Y no voy a hablar de política y no voy a hablar de la calle, mucho menos. Pero yo debo de comenzar a ponerme metas en el Señor. Deja ver si yo logro entender, Padre amado, de tal manera que ya yo no dependa de mi corazón, que ya yo no tenga que depender de que alguien me esté orando, de que alguien me esté recordando tus promesas, porque yo me voy a proponer conocerte de tal manera que lo que se pare delante de mí sea el respeto que te tengo y que realmente tú seas el Señor de mi vida. Nosotros estamos delante de alguien que hemos dicho que es el Señor. Y quizás nuestra cultura de Occidente no nos permite entender, pero eso no nos exime de la responsabilidad de comprenderlo. No vivimos aquellas culturas europeas, aquellas culturas de Asia que tuvieron señores feudales, que tuvieron reyes, que tuvieron este tipo de gobierno dictatorial, impuesto, esa monarquía que los llevaba a bajar la cabeza ante una persona. Y gloria a Dios que no es una persona, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no nos exige ese tipo de relación de miedo, pero sí una relación reverente. Usted quiere, póngase metas y sea sincero consigo mismo y aprenda a entender. Cuando su corazón le esté dictando la derrota, cuando su corazón lo quiera silenciar, cuando su corazón lo quiera manipular, cuando su corazón lo quiera deprimir, decídase aprender a creer y a decirle a ese corazón con la palabra, como mismo Jesucristo nos enseñó cuando fue tentado. Conocemos el término, conocemos la clase. Se ha discutido de 1000 maneras a través de los años. ¿Con qué respondía el Señor ante la tentación y ante la maquinación del enemigo? Con la palabra. ¿Con qué respondemos nosotros al ataque virulento de nuestra vida o de la vida o del mundo o del problema que estamos atravesando? Amado, la mayoría de las veces, ay bendito pobrecito de mí. Necesitamos aprender a creer. Ahora, traje a colación la experiencia de la entrada triunfal con lo que era la muerte, con lo que es la resurrección. ¿Por qué? Porque quiero traer a colación otra cosa hoy. Dentro de 2 semanas más o menos, usted sabe que al mundo le gusta sumar, restar, se celebra algo. Algo que el libro de Hechos transmite, algo que el escritor de Lucas le presta atención. Y no es otra cosa que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde? A las moradas celestiales. Algo que después Pablo elabora hasta la saciedad. Y no, es más, creo que no lo llega hasta ese punto. Porque no habría libros para poder relatarlo. El hecho de que Jesucristo esté sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea, no es un evento que la iglesia tenga que ignorar. O pueda ignorar. No es algo que solo pasó y ya lo olvidamos. Es algo que hay que recordar. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Amén. Independientemente de la fecha, solamente pues me dio curiosidad y busqué que se celebra dentro de 2 semanas. Pero ese no es el punto. El punto es que vuelvo a encontrarme en un escenario donde es algo que Jesucristo no
chocó por chocar o no sucedió porque sucedió, sino que había un plan perfecto para ello. Y es un plan que la iglesia lo necesita absorber. ¿Para qué? Para fortalecer ese respeto, esa reverencia que necesitamos para poder obedecer lo que Dios nos está diciendo. Oiga, paréntesis porque dejé esto a un lado. Dije entre los enunciados, usted tiene que obedecer para amar. La Biblia dice que el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Por eso estoy haciendo ese paralelo. O sea, usted no puede decir que ama a Dios y estar enajenado de la Escritura. Las dos van a la par. Por eso es que estoy diciendo que yo necesito obedecer para amar. ¿Ok? Yo necesito saber, ¿verdad? Y entender. Así que a alguien que yo no respeto, no lo puedo obedecer. Por eso es que vivimos la vida como la vivimos en muchas ocasiones. Hablo de manera figurada, ¿sabe, amado? Yo no vine hoy a decirle a usted que está mal. Yo vine a hablar de una manera abstracta para que usted mismo se evalúe. Escenario en que me encuentro en la lectura para poder hacer este enlace entre esa ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la presencia del Padre, a la diestra del Padre, a interceder por nosotros y como Pablo dice, para que estemos escondidos en Él, en la presencia, para que seamos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. ¿Qué escenario me encuentro? Dice ahí, habla de 6 días. ¿Por qué hace la salvedad de 6 días? Porque de las pocas veces que hay que entrelazar un evento con el otro, ¿qué había ocurrido antes? Si usted mira el capítulo 16, si tiene la Biblia, si no, yo tranquilo, yo le cuento, usted va a ver que el título que tiene su Biblia habla de la confesión de Pedro y habla de la anunciación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se había acabado el tiempo de los peces de colores, del silencio, del ignorar el tema, de no hablar de muchas cosas, sino de conocerse, de entrelazarse de los ciertos milagros que ocurrieron. Ya estaba llegando al final del ministerio nuestro Señor y comienza este tiempo de ¿qué? De anuncio fuerte, de quebranto. Y en el capítulo 16, versículo 11, por ejemplo, el versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús provoca la conversación. Y Jesús se les dice a ellos, ¿quiénes dicen que yo soy? Esas personas con las que ustedes hablan. Ellos contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algún profeta. Sin embargo, él entonces dice, ¿y usted y vosotros? ¿Quién decís que sois? Y Pedro salta como acostumbraba en esta ocasión, inspirado por el Espíritu, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De repente se marca el tiempo. Ya no había más silencio, se marcó algo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo pude haberlo sospechado. He caminado contigo, si me permite elaborar la conversación. Hemos comido juntos, hemos paseado, hemos ido por las aldeas. Pero algo acaba de ocurrir en mi interior que me dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La conversación sigue. Jesucristo habla una palabra a este hombre y le dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo pudo revelar la carne. La coinonía que tienes conmigo, oiga, alguien que lo necesite escuchar, la coinonía, el que te guste el evangelio, el que te agrade la música, el que te agrade el sermón, el que te guste el aire acondicionado no te lo va a poder revelar. Esto te lo reveló mi Padre.
se marca un tiempo. Y es algo que la iglesia necesita comenzar a buscar. Usted y yo necesitamos recibir la certeza de que servimos al Cristo. ¿Quién es el Cristo? El ungido. ¿Quién Él es ungido? El Salvador del mundo. Ya no lo podemos creer porque alguien me lo dijo. Ya no lo podemos creer porque la música causa algo en mi interior. Ya no lo podemos creer porque el predicador habla hermoso. Y no hablo de mí. Hay que comenzar a creerlo por revelación. Hay que comenzar a buscar el que del cielo se nos diga que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que se marque un tiempo de respeto y reverencia delante de Él, que nos va a llevar no a las excusas de continuar una vida ambigua, sino una vida recta delante de aquel que me ha dicho que ahora habita en mí y que se está formando en mí. Yo no puedo seguir sirviendo a Dios porque alguien me lo dijo. Es que alguien me dijo que Él es el Cristo y que yo lo necesito como mi Salvador. No. Oiga, amado, no es el mensaje hoy, no se preocupe. No es el mensaje. Porque me prohibieron estar muchas horas. Sin embargo, imagínese si Cristo, si el Padre no se le hubiera revelado a Pedro de esta manera, con las cosas que la vida o la Biblia me relata de la vida de Pedro, los altos y bajos, incluso al punto que Pablo más adelante lo tuvo que lo tuvo que regañar. Imagínese. Entonces ahora imagínese una iglesia que no procura que del cielo se nos confirme que servimos al Cristo. Va a ser una iglesia que va a depender de lo emocional. Y amado, no hablo de usted, pero no es lo que estamos viendo hoy en día. No es lo que estamos viendo, gente que dice servir a Dios, pero de la misma manera son ambiguos a la hora de conducirse o comportarse. Y no me diga que soy legalista. Lo fácil, amado, que cambiamos nuestro estado de ánimo, nuestra conducta, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando a la tarea de mirar hacia el cielo y decir: yo necesito que tú me confirmes que eres el Cristo. ¿Alguien puede imitar a Juan el Bautista? ¿Eres tú el que estamos esperando o estamos esperando a otro? ¿A quién yo estoy esperando? Recuerdo una iglesia que cantaba: estoy esperando al Cristo de la gloria ahora. ¿Se acuerda alguien? Hay que volver a entender delante de quién estoy. Yo quiero que Dios sane. Yo quiero que Dios reconcilie el matrimonio. Yo quiero que Dios restaure una familia. Yo quiero que Dios enderece lo que esté torcido. Pero más que yo, Dios también lo quiere, porque su palabra lo dijo. Él le dijo al leproso: sí quiero, sé sano. Entonces, ¿qué está pasando? Oiga, no estamos entendiendo delante de quién estamos. Y la emoción nos gobierna, la emoción nos está dirigiendo, la emoción me trae a la iglesia y la emoción anula el que yo me acerque a su presencia.
Dios le dice a Pedro: bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de repente eso conllevó algo más, porque mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos es lo que Dios nos da. Y de repente estoy viendo a Dios en la persona de Jesús y hablando y diciéndole: Pedro, te tengo noticias. No solamente se te reveló esto, sino que ahora yo te voy a dar más. Me parece ver a las experiencias de David que tanto a veces usted y yo anhelamos. Me parece ver las experiencias de otros profetas como Daniel que usted y yo a veces anhelamos. Y le dice: tú eres el Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ¿alguien ve el orden? ¿Alguien vio el orden? ¿Alguien vio el orden? No se te puede confirmar que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti hasta que tú no entiendas que Él es el Cristo. Hello. Entonces, de repente quiero brincar y decirle: no, yo necesito creer que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi casa, de mi familia, de mi matrimonio, de mi vida, de mi salud. Y Dios te está diciendo: sí, esa palabra yo la dije. Dios no te está diciendo que no, yo la dije. Esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, esa palabra no retorna atrás vacía. Pero antes de eso, acabo de entender que yo soy el Cristo. Es decir, la iglesia no entiende delante de quién está y el respeto que merece. Amado, la palabra seguirá. Mire, me parece verla servida ahí en los aires, servida. Me parece verla volar sobre ti y decir: estoy deseoso que acabes de creer esto, porque lo tengo servido para ti. Tu milagro, tu bendición, lo que estás esperando, lo que me cuestiona, yo lo tengo servido para ti. Pero hay que aprender que usted no va a obedecer a quien no respeta. Y que hay que aprender a creer, que es lo que estamos queriendo establecer. Después de esta conversación, y todavía estoy en los 6 días antes, el versículo 21, por ejemplo, viene y dice: desde entonces, desde la revelación esa, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, mire para allá, y resucitar al tercer día. De ahí en adelante, como mencioné, la conversación toma otro giro. Aquella conversación de que el Padre los ama, la conversación, la enseñanza de los 5,000 alimentados, la enseñanza de buscar los 99. Muchas de las enseñanzas comenzaron a tomar otro giro, y dentro de los milagros y dentro de la conversación se disparaban comentarios como este: es necesario que yo muera. Se sacudió el escenario, pero ven acá, tú no eres el Cristo. Tú no eres el ungido, el que estábamos esperando. ¿Qué pasó? No estamos entendiendo. Hubo una conversación. La conversación sigue. Y mire lo que ocurre. Y gloria a Dios cuando Dios te confirma que es Él el Cristo, porque en el próximo versículo Pedro lo toma a un lado y le dice: comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Apelamos los sentimientos. Usted no está fuera de orden, iglesia. Usted no es alguien extraño. Usted no es un pecador.
iracundo, si me permite decir y utilizar una de domingo. Usted no es alguien extraterrestre, usted es un ser humano. La Biblia lo está diciendo aquí. Oiga, un Pedro bajo la revelación apela a los sentimientos. Eso no está mal. Por eso es que Cristo quiere que lo entienda, que Él vino a destruir esa base que antes nos gobernaba para darnos una nueva en Él. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no te ciñes tú, sino te ciñe alguien más poderoso que tú. Y atrévase a, mire, porque ¿qué es lo que ocurre? Pero él volviéndose, el próximo versículo le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Sabes quién te pone triste? ¿Sabes quién te está espacharrando? No porque sea poderoso. No es porque tenga la victoria en sus manos. No porque tú estés derrotado, sino porque te ha turbado el conocimiento de entender delante de quién tú estás. Oiga, amado, porque cuando Cristo se paraba, hacía comentarios como este: aléjate de mí, Satanás. Y Satanás tenía que irse. Usted conoce la revelación. De esa revelación 24 en adelante, usted puede ver que eso se ha predicado. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la pastora lo hizo magistralmente aquí hace unas semanas atrás y utilizó, ya usted sabe, a uno de nuestros actores especiales. Pero ¿cómo es que usted va a tomar su cruz y le va a seguir si Dios lo ha dicho de tantas maneras en esta casa? ¿Cómo es que usted va a continuar derecho hacia adelante a conquistar lo que le pertenece? Usted lo va a hacer el día que usted aprenda a creer y a entender el respeto y la reverencia que merece ese Señor. Que ya no va a depender de que yo le ministre o le regañe, que yo le tenga que decir a la iglesia: cesa la murmuración, que yo le tenga que decir a la iglesia: deje de mentir en la planilla, deje de mentir en los cupones, deje de hacer esto y aquello, acabe de conducirse de la manera correcta. Que yo no tenga que estar diciéndole: deje la pornografía en el celular, que yo no tenga que estar diciéndole: deje esa llamada que tanto lo contamina. Deje la fornicación. No va a haber necesidad porque mi respeto será suficiente para entender que estoy delante del Cristo. Versículo 28, después de esta historia de la cruz y de lo que, ¿verdad?, se enseña en ella, dice: de cierto os digo que hay algunos de entre los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esa es la palabra clave para la enseñanza de del monte de la transfiguración. 6 días después, Dios toma su círculo, Jesucristo toma su círculo más íntimo, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó al monte. Y estando frente a ellos se transfiguró. Pues si usted quiere alguna palabra bonita y de esas así bien extrañas, metasquematizo, Jesucristo. Y esa palabra que la practiqué bastante, metasquematizo, significa metamorfo. ¿Qué significa transformarse?
para el que le guste entonces el diccionario normal, y yo para seguir aprendiendo y demostrando que yo me dejo enseñar por mi esposa, pues la definición del diccionario de la transfiguración significa estado glorioso en que Jesucristo se mostró. Lo primero que hay que entender es que el versículo 28 se cumple en ese momento. La primera razón para la transfiguración fue del versículo 2. Lo que dice ese versículo: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No es otra cosa que el cumplimiento literal del versículo 28 dado a 6 días antes. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces es interesante porque nos dice algo que la iglesia entonces tiene que entender e internalizar. El monte de la transfiguración ocurrió este cambio tan drástico de repente para que los discípulos que estaban escuchando hacía unos días nada más de la muerte y resurrección de Jesucristo pudieran comenzar a palpar su gloria. Entonces, usted tiene que ver a Jesús no como un milagrero. Oiga lo que acabo de decir. Jesucristo no es un milagrero. Jesucristo no es sencillamente un rabino que habla bonito. Usted tiene que comenzar a verlo como ellos lo vieron. Usted tiene que verlo como ellos lo vieron. Y aquí dice Jesús profetizando 6 días antes: aquí algunos de ustedes van a comenzar o no van a morir, hasta que no me hayan visto. ¿Cómo? Viniendo en mi gloria, en mi reino, viniendo en mi gloria. Amado, ¿a quién vemos nosotros? ¿A quién vemos a nosotros? Cuando usted se sienta ahí, ¿a quién ve? ¿Al que dirige, al que canta, al que predica? ¿A quién usted mira cuando está en la iglesia? ¿A quién usted mira cuando se va de rodillas en su casa, cuando va en el auto? Porque cuando vayamos leyendo, el escenario que se presenta es uno que debería de decirme a mí cómo está mi condición. No es Carlos Santiago el que la está diciendo en esta mañana. Es la misma escritura la que me está diciendo cuál debería ser mi reacción al entender delante de quién estoy. Y hay un cumplimiento. Se revela que Él es el Cristo. Se revela que Pedro sería el líder. Y de repente se empieza a hablar de una muerte y de una resurrección. Hay una confusión, sin embargo Dios dice: voy a mostrar algo que aclarará sus vidas. No, aquí alguien debió haber brincado. Deje ver cómo lo digo de nuevo. Hay una confusión. Hay un escenario que no se entiende. Hay algo que no tiene pies ni cabeza, pero va a ocurrir algo que aclarará. Todavía no. Usted se fue. En otras palabras, vamos a ver si insisto. Estas personas llevaban 6 días turbadas porque en una revelación lo que recibieron fue lo opuesto. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es opuesto al reino de esta tierra. Amén. Y 6 días después, agarra a 3 de ellos, lo lleva al monte y lo primero que ellos logran ver de Dios es su gloria. ¿Qué Dios está queriendo hacer? No le prestes atención a mi palabra de muerte y resurrección, dale peso a la gloria. ¿A qué le estás dando peso? O sea, ¿a qué tú le estás dando peso en tu crisis? En lo que no entiendes, en lo desordenado que te encuentras, en lo desubicado que te sientes. ¿Ve lo que es aprender a creer?
¿Ves lo que uno logra? Espérate, déjame, Dios, esto, amado, pastor, eso es en la vida de ellos. Lo que pasa es que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Lo que pasa es que la Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creen. Entonces, si yo empiezo a creer esto, que yo sirvo a un Dios que a pesar de las malas noticias está queriendo mostrarme su gloria, créame que mi vida va a empezar a cambiar. Crea que mi estado de ánimo va a empezar a cambiar. Créame que mi actitud va a empezar a cambiar. Créame que ya no tendrán que decirme que deje de hacer esto, deje de hacer aquello. ¿Por qué? Porque nadie tendrá que decirme que estoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Inmediatamente se le apareció. ¿Quién? Moisés y Elías hablando con él. Interesante. Pero más interesante fue la respuesta de mi amigo Pedro, de mi hermano Pedro, del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, mire, es que nosotros somos inteligentísimos, ¿sabe? Dios no hizo porquerías. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo he predicado antes en este versículo hablando del que es bueno. Ver la gloria de Dios es bueno y eso lo he desarrollado y el que pues se acuerde, amén, y el que desee lo escucha. Pero me llama la atención la segunda parte y es los momentos en que Dios te enseña un poquito más. Oiga, porque Pedro dice, espérate, yo como que no tengo espacio para estar aquí. Yo como que no pertenezco a esto que estoy viendo. Así que yo le voy a ofrecer al Señor hacerle 3 enramadas a ella, aunque yo me quede aquí al sol ardiente. Yo lo único que quiero es estar como dijéramos algunos, arrimado. ¿Sabe a quién me parece ver? La Escritura nos cuenta la historia de José cuando comenzó a acercarse al Señor. Josué, la Biblia dice, y me perdona, Josué, para enfatizar nuevamente, dice que cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, todo el mundo salía y se quedaba en las entradas de las casas. Sin embargo, Josué se iba al tabernáculo y allí se arrimaba. Y allí estaba. Y sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que de ahí lo llamó Dios. De ahí fue que lo llamó Dios. Entonces está apareciéndose la actitud de Pedro donde él está diciendo, mira Señor, esto está tan bueno que yo no voy a hacer para mí, pero yo le voy a hacer la de ustedes. Ahora, ¿por qué un tabernáculo? ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice desde el libro de Levíticos y el profeta Zacarías que la fiesta de los tabernáculos es una fiesta de descanso, es una fiesta de celebración, es una fiesta de victoria. El pueblo iba a celebrar el fin de la cosecha, la victoria de lo cosechado, sentándose en la presencia del Señor sin trabajo alguno, sencillamente descansando. Entonces Pedro le está diciendo, oye Señor, esto está tan bueno aquí que me da la impresión que yo tengo que hacerle a ustedes unos tabernáculos. Yo me voy a quedar afuera, pero yo quiero hacerles el tabernáculo. Ahora, si usted lee su Biblia, dice que inmediatamente Dios se interrumpió. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha leído? De repente Dios, aún Pedro hablando, se oyó una voz. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Se le cayó el kiosco a Pedro. Pedro, no se trata de hacer enramadas. Pedro, aquí hay algo que tienes que entender. Iglesia, hay algo que tienes que comprender. Estaba la ley y estaban los profetas. Hasta la fecha todo el mundo decía que había que escuchar lo que había dicho Moisés y lo que había dicho Elías. Pero de repente se da una orden del cielo que ahora escuchemos al Hijo. Ahora se dice, no. Ya no vas a escuchar a Moisés, ya no vas a escuchar al profeta. Ahora quiero que escuches
al Hijo. La voz fue tan poderosa que el texto bíblico dice que al oírlo se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Oiga, amado, hay que anhelar presencia. Amado, hay que anhelar presencia para que vuelvan a ocurrir estos eventos de que tengamos que postrarnos con la cabeza entre las piernas porque Dios pueda haber descendido en nuestras vidas. Hay que volver a anhelar aquella experiencia que me sacudía. No se trata de hacer la enramada y sentarme. No se trata de hacerle la enramada a aquel, no. Se trata de que algo ocurra de tal manera que yo termine en el piso de rodillas. Y no hablo literalmente porque a veces estamos de rodillas, pero el corazón está de pie. La Escritura nos cuenta que Jesús se levantó, que Jesús se acercó porque acabó la experiencia. Usted va a celebrar conmigo. Digo, yo espero que lo celebre. Pues yo lo celebré, pero ya voy. De repente Jesús los toca. Ellos no se habían dado cuenta, no se dieron cuenta que la experiencia acabó. Mira, levántense, no tengan temor. La sierva le estaba diciendo a la iglesia, levántate. Pero está comprendiendo lo que yo le quiero añadir a esa administración. Hasta que usted no entienda delante de quién está, usted no va a poder levantarse. Como el Espíritu le estaba diciendo a ella. Usted no se va a poder levantar como usted debe de levantarse hasta que usted no entienda que usted está delante del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Y eso se ha perdido, se ha diluido. Hoy nos comparamos más, hoy vemos aquel es más lindo, aquel habla mejor, aquel canta, el equipo de aquel es tremendo, las cámaras, la transmisión, la elocuencia. Hoy hemos diluido lo que pueda significar la gloria de Dios. Hoy la gente habla de gloria pero permanece de pie. Hoy la gente habla de gloria pero permanecen como protagonistas. Hoy hablan de ser portadores. Sin embargo, acuérdese lo que mencioné en el momento en que Dios le revela a Pedro, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le está diciendo a Pedro, pero sobre ti voy a edificar una iglesia. Eso no fue razón para permanecer de pie, porque cuando Cristo manifestó la gloria, aquel terminó postrado. Alabado sea Dios. Entonces no se trata de estar de pie por estarlo. Lo que el Espíritu estaba diciendo es levántate delante con la idea correcta que estás delante del Cristo. Porque aun cuando estés de rodillas estarás de pie. Entonces usted va a ver que vamos a empezar a cambiar actitudes. Usted y yo vamos a empezar a cambiar. Usted y yo vamos a empezar a sacar el tiempo. Usted y yo vamos a empezar a ser parte de una adoración. Y vamos a comenzar a anhelar ver gloria. ¿Por qué? Porque lo hemos creído. Porque hemos aprendido a creer. Hemos aprendido a creer. Dice la Escritura que Jesús comienza que eso es lo que me fascina de Jesús. Y oiga, porque cuando ocurren estos eventos, Dios siempre sirve una mesa para revelar.
Y de repente alzaron los ojos, dijeron, y no vieron a nadie, sino solo Jesús. Y voy a hablar ya mismo de eso, solo Jesús. Cuando descendieron del monte, dice, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie hasta que el Hijo del Hombre no resucite de los muertos. ¿Alguien comienza a ver una conexión? Bueno, yo espero que sí. Entonces dice, los discípulos comenzaron a preguntar, hubo un momento, oiga esto, porque creo que es bien importante para usted en su estado de ánimo. Cuando usted logra chocar con esa gloria, usted va a comenzar a indagar no los porqués de su problema, no las quejas de su situación, sino la palabra que es necesario entender. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia hablaba de que Jesús venía, siempre hablaba de que antes de él venía Elías. ¿Alguien va entendiendo? Cuando estos discípulos preguntan, necesitamos preguntar algo y a Dios no le va a molestar que usted le pregunte. Ellos le dicen, ¿por qué decían que venía Elías antes de ti? Necesitaban entender esto. ¿Por qué? Porque aún, oiga, eran ellos que caminaban con él y necesitaban confirmación tras confirmación de que era el Cristo. ¿Cuánto más una iglesia en este tiempo que nos ha tocado vivir? Ellos necesitaban volver a escuchar, dime que tú eres el Cristo, porque antes de ti venía Elías. Y Cristo les dice, Jesús les dice, es que Elías ya vino. ¿Me expliqué o no me expliqué? Juan el Bautista dice, ¿eres tú el que esperábamos? Jesucristo le contestó. Dios le revela a Pedro que él es el Cristo. Y ahora le dice a los discípulos, Elías ya vino. Usted sabe la fuerza que estaban recibiendo. Ustedes saben la convicción que estaban teniendo. Usted sabe. Pero la realidad hoy en día, y vuelvo y repito, no para señalarle a usted, sino para que aprenda, que mucho hemos diluido lo que pueda ser la presencia de Dios. Servimos a un Dios que no escatimó en un principio a revelársele aquel que le preguntaba. Y usted va a necesitar comenzar a preguntarle a Dios, yo quiero que tú me digas que eres el Cristo. Yo quiero que tú me digas que eres el Cristo, el que estábamos esperando. Sí, para que te puedas parar firme. Y aunque duela la crisis, y aunque duele el problema, tú puedas creer que por ahí viene la salida, la respuesta, la victoria y la restauración. No se resigne, iglesia, a decir, es que yo llevo tantos años y Dios no ha contestado. Quizás es que Dios no quiera. No. Le estoy diciendo, aprenda a creer. Le estoy diciendo, aprenda a creer. Dios le dijo a un leproso, yo quiero ser sano. Y Dios no hace acepción de personas. El problema ha sido nuestra manera de creer. El problema ha sido nuestra falta de comprensión al estar delante del Señor. Y gloria a Dios por los que entiendan que están delante de Él. Ahora, dije Jesús solo. Dije que había que hablarse respecto a eso. Dice, alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Ese es el clímax de entender quién es Jesús. Esa frase nos dice quién es Jesús. ¿Por qué, amado? Oiga, ¿a quién le amarga un dulce? Dice un refrán. A nadie le amarga un dulce. Aún ni al diabético. Se lo dispara, pero se lo disfruta. ¿Por qué digo eso? Oiga, lo pusieron aquí todo el mundo debe tener el lugar de preferencia para sus vacaciones. Sí, pastor. Así que yo lo voy a poner
simbólicamente ante la entrada de esa tienda o de ese lugar que a usted le gusta para estar de vacaciones. Imagínense, ya lo llevé en el avión al destino, así que no lo estoy montando en el avión. Lo acabo de llevar a la entrada y le voy a dar la opción de que usted decida si entra o no. Ahora vamos a la Biblia. Quédese ahí stand-by, no entre todavía. La Biblia dice que una vez David pecó y embarazó a aquella mujer, mandó a buscar a su esposo. Y después de haber tomado y comido el esposo, lo mandó para su casa. Le dio la opción, de alguna manera, el respeto y la reverencia que tenía aquel soldado, el saber que el arca estaba en el campamento, el saber que sus compañeros estaban en el campamento y el saber que peleaba en el nombre del rey que lo había traído de vuelta, él se quedó durmiendo a las puertas de la servidumbre. Cuando el rey despertó y llamó y preguntó, le dijo: es que yo no puedo disfrutar de mi esposa mientras el arca esté en el campamento. Había un sentido, había una estructura, había una forma metida en el corazón de aquel hombre. Ahora vuelvo a donde usted. Le doy la opción de decidir. Ya te pagué el boleto y te puse a la entrada de tu vacación. All inclusive, todo pago. Algunos dirán, no se ponga usted en compromiso conmigo, pero algunos dirán: ya lo pagaste. Yo me quedo y lo aprovecho. Pero puede que otros digan que no es el momento, que no es su tiempo, y no entren. Eso usted sabrá. Pero yo estoy diciendo: qué poderoso es Jesús. Qué grande es el Dios que yo le sirvo. Porque desde que había nacido, había dejado su gloria. Y ante un escenario en el monte de la transfiguración, la vuelve a experimentar. Jesús estaba transformado a lo que realmente Él era. Y Él se pudo haber ido con Moisés y con Elías. Pero Él se quedó. Ay, no. Ay, no. Él se quedó. Amado, el comentario anterior era para que usted y yo seamos sinceros, porque todos nos hubiéramos ido por la puerta. Le traje a colación la experiencia de David por el concepto claro y definido del momento, del tiempo, de la época, de la vivencia. Y es lo mismo que quiero transmitir con Jesús. Jesús se quedó porque sabía el propósito. Si Jesús se hubiera ido en ese momento, se hubiera ido solo, hubiera sido una figura profética más, alguien bueno, no hubiese podido hacer lo que hizo. Así que Él cumple lo que dice Filipenses. Mírelo ahora en otro contexto. Vaya a Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo rapidito, iglesia. Mírelo. Vaya a Filipenses y mire el texto bíblico para que usted lo entienda.
Hay una actitud que tiene que nacer en nosotros cuando estamos claros y definidos en los conceptos de la vida en cuanto a nuestra experiencia con Dios. En el capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Tiene que haber ese sentir en nosotros como fue aquel hombre, aquel soldado que dijo: mientras el arca esté fuera, yo no voy a entrar a mi casa. Mientras haya guerra, yo no voy a entrar a mi casa. No estoy hablando de que el arca esté fuera, no estoy hablando de que haya guerra. Estoy hablando de respeto y reverencia a la figura que decimos servir. Y dice la Escritura que mientras Cristo estaba claro, hubo también en Cristo el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No fue cuando decidió nacer solamente esta palabra. Esta palabra tiene cumplimiento en ese monte. De repente palpó la gloria. Pero no se aferró a ella. Se volvió a despojar. Le dijo al Padre: todavía. Dígame si no vale la pena servir a alguien así. ¿Por qué tanta incongruencia? ¿Por qué tanta ambigüedad cuando Él nos está queriendo decir: oye, tienes que aprender a creerme? Lo que está diciendo el texto: no estimó el ser igual a Dios en ese momento como cosa de que aferrarse. Mire, ahora alguien entiende las palabras del Padre. ¿Alguien las entiende ahora? En quien tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo? No está hablando de la tentación, porque ya habló en la tentación. Cuando lo bautizaron también habló. Pero Él está diciendo: yo tengo complacencia con este, porque aunque le acabo de recordar la gloria que dejó acá arriba, Él no se agarró de ella, porque había un norte, había algo, había un plan, había un propósito, y la gloria no se antepuso al propósito. Alabado sea Dios. La gloria no se antepuso al propósito. Y el Padre le dijo a los discípulos: yo tengo en este hombre complacencia, porque este hombre sabe a lo que vino. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Iglesia, ese día Jesucristo pudo habernos dado la espalda. El Hijo de Dios ese día se convierte en el Hijo del Hombre. La historia que acontece después de esto, entiéndase la cruz, la resurrección, la muerte y resurrección, nosotros no lo conocíamos, pero Él lo conoció. En esa transfiguración, el cielo se conectó con nosotros. Los discípulos, la naturaleza humana chocó con Dios. Cristo se convirtió en el puente. Semanas más tarde Cristo muere. Al tercer día resucita. Y 40 días más tarde sube al cielo.
los postergó, sabiendo que su padre era fiel, sabiendo que aunque renunciaba en ese momento, más adelante se le entregaría. Y ahí que dice, amado, el versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Yo estoy terminando. Oiga esto, cuando tú eres capaz de hacer lo que Cristo hizo, se despojó de aquella gloria que conocía. Y ahora me refiero a usted, cuando usted es capaz de confiar en el Señor. Cuando usted es capaz, repito, de confiar plenamente en el Señor. A usted le espera lo que dice ahí. Pastor, ¿qué dice ahí? Ahí dice que se le devolvió gloria más gloria. Y se le dio un nombre que sería sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Alguien está captando lo que quiere. Es cuando usted es capaz de dar eso que Dios está tratando con usted, usted recibirá mucho más. Y repito el texto de Efesios 3:20, más abundantemente de lo que usted está esperando. Pero hay que aprender a confiar en el Señor. Y para confiar en el Señor, la iglesia necesita aprender a creer y a saber delante de quién está. Delante del ungido, del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Incline su rostro, iglesia. Medite un momento, por favor. Y dos cosas voy a solicitar encarecidamente. La primera, yo creo que esta iglesia tiene que retomar los cultos de los hogares, de los lunes. Claro, está todos los cultos, los hogares, evangelismo, todo, pero esta casa va a tener que retomar los cultos, tiene que retomar los cultos de los lunes. Yo necesito gente pidiendo que Dios confirme que Él es el Cristo. Número uno. Y número dos, estando ayer en el retiro con unos hermanos de Ponce, junto con mi esposa, se escucharon muchas cosas muy buenas. Y yo habré escuchado muchas, y ser ministrado por muchas, pero hubo una que marcó un escenario para mí. Vengo directo a decirlo, no comencé con ello porque tenía que ser responsable con el mensaje, pero ahora puedo decirlo. Yo necesito que los lunes usted venga a pedir un avivamiento. O sea, siempre he dicho que usted no puede venir a orar por usted. Y es interesante porque venimos, ¿verdad? Y yo no puedo juzgar su alabanza, su adoración, los que vienen. Pero, repito, es interesante porque hoy vengo a plantearte esto. Dos peticiones, iglesia. Hay que comenzar a pedir a Dios por un avivamiento. Hay gente que está lejos de Dios. Y nadie los va a traer de nuevo. No van a ser mis palabras, no van a ser las alabanzas, no va a ser el mensaje de nadie. Va a ser el Espíritu Santo.
Y la iglesia necesita pedir el avivamiento. Entonces, repito por tercera vez la palabra interesante, porque estuve muy de acuerdo cuando la escuché decir, porque lo he dicho yo también, la historia se repite cada 100 años. Sin embargo, yo llegué a esta otra conclusión. Que mucho decimos del famoso terremoto de hace 100 años, que mucho hablamos de la pandemia de hace 100 años, que mucho hablamos del huracán de hace 100 años, famoso San Felipe, de la recesión de hace 100 años, que está a las puertas. Se habla mucho de hace 100 años. Sin embargo, nos olvidamos que hace 100 años Puerto Rico experimentó el avivamiento más grande que había experimentado. Y la iglesia va a tener que cambiar su lenguaje. Y no es malo hablar del terremoto, de la pandemia, de la recesión, de la guerra mundial, la primera. No es malo hablar de todas esas noticias. Pero no podemos sacar de nuestro lenguaje la necesidad que la iglesia tiene de un avivamiento. Y a mí me gustaría que esta iglesia regresara los lunes a este lugar. Yo recuerdo escucharlos a ustedes decirme durante la pandemia que querían que la iglesia se abriera. Recuerdo cuando me reunía los lunes que me decían a través de las redes que no era lo mismo. Hoy la iglesia está abierta. Y yo necesito hombres y mujeres de guerra que vengan a pedirle a Dios un avivamiento. Y que vengan a pedirle a Dios que Dios confirme en esta casa que Él es el Cristo. Lo he escuchado decirlo, pero me parece que no lo entendemos. Profetas, predicadores se han parado en este lugar a decir que Dios es el Señor de esta casa. Pero parece que nosotros no hemos entendido el concepto de Dios, de Señor. Y fíjese que solo le estoy pidiendo que me ayude a orar. Le estoy pidiendo que me ayude a orar para que Dios lo confirme y para que Dios traiga un avivamiento. La historia se ha repetido, el huracán se repitió, amenaza se respira de guerra, la pandemia se repitió, la recesión respira amenaza. Ay, es tiempo que Dios también... Es tiempo que Dios también traiga el avivamiento. Pero la iglesia lo tiene que pedir. La iglesia tiene que pedirlo. Avivamiento no es revolcar las sillas. Eso lo hace un coro, una canción. Avivamiento va a ser entender que estamos delante del ungido. Y de repente ya no será un cliché, una frase, un rito, el decir: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Porque sencillamente callaremos. Sencillamente callaremos, porque Dios comenzará a hacer. Tiempo nos ha tomado comprender muchas cosas. Arrastramos los errores, arrastramos las equivocaciones. Usted no tiene idea de las cosas que se arrastran. Pero qué poderoso es cuando Dios te dice: sigue, que yo corto esas cadenas. Qué hermoso es escuchar al ungido decirte: yo no he terminado contigo.
Qué hermoso es escucharlo decirlo: yo cumpliré mi propósito en ti. Señor, estamos delante de ti. Bendice a la iglesia. Me dijiste que hablara. Me dijiste que dijera. Necesitamos que nos dejes saber que tú eres el Cristo, que no estamos esperando a otro. Gracias por no haberte ido ese momento. Gracias por haberte quedado despojándote de tu gloria en ese momento. ¿Quién sabe si algún día entendamos cuando te despediste de Moisés y de Elías y te quedaste ya sabiendo, Señor, lo que te esperaba? Qué poderoso fue, porque entonces más adelante retomaste las fuerzas y entraste de manera triunfal gritando: ¡Lázaro! Y Lázaro salió. Y celebro la victoria que hubo para él, pero celebro más la mía, porque después gritaste: ¡Carlos! ¡Ven fuera! Y yo salí. Y gracias porque la iglesia me desató, Señor. Gracias. Y gracias por todos los que también gritaste y salieron. Y gracias por lo que seguirás añadiendo. En ti no hay sombra de variación. Por ahí están gritando que tú te atemperas a los tiempos para justificar conductas, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra. Así que yo estoy convencido, yo estoy seguro, Dios, que tú completarás la familia, que tú enderezarás lo que está torcido, que tú harás cosa nueva, que ese cáncer ha de ser sanado, Señor amado, que tú has de crear órganos nuevos. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo no sé dónde se van a acomodar. Pero tú los vas a traer, tú vas a sanar y tú vas a hacer. Porque esta iglesia hoy se levanta, como dijiste a través de tu sierva, Señor, que se convirtió en profeta ese momento. La iglesia hoy se levanta a pesar de la tristeza y de la adversidad. La iglesia hoy, Señor amado, se lava su rostro, se seca y levanta su rostro. Hoy decidimos mirar al cielo, Señor. Cambio mi mirada a la adversidad. Cambio mi mirada de la adversidad y miro hacia el cielo. Y en el nombre de Jesús me levanto. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Iglesia está emplazada. Ore porque Dios confirme que Él es el Cristo. Ore por el avivamiento. Retome los lunes en su agenda. Sacúdase. Levántese. Y aprenda a creerle a Dios. Y aprenda a reconocer los elementos que hay que corregir.
para estar con la reverencia y el respeto que Dios merece. Hace muchos años traíamos esa frase también de respeto. Y el Espíritu la vuelve a traer hoy. Así que extiéndase hacia lo que está delante. Dios me los bendiga.